Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos nuevamente en vivo para transmitir una información que me ha venido solicitando, ¿ya? Allí me van avisando cómo va el audio. Sí, estamos ya esperando para que se unan a la transmisión y compartir información, ya que muchos de ustedes me han venido consultando por interno, ¿ya? Sobre esta información. Quería saber si no hay ninguna interferencia. Ah, perfecto, pero se logra escuchar bien, ¿cierto? Se logra escuchar bien la transmisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los que van ingresando ya. Si hay una pequeña interferencia, hay una emisora por acá que la señal capta, interfiere, pero ya estamos listos para compartir esta información desde lo que voy investigando, de diferentes fuentes, que es importante, ¿ya? Me han venido haciendo una consulta. Saludos allí para los judíos T y para también para Cecilia y Javier y más los que se van uniendo allí, ¿ya? Saludos. Perfecto. La consulta era, ¿qué es el Satán? Me preguntan muchos. Recordemos que esto se le puede ver de diferentes dimensiones, y dimensiones significa perspectivas, mundos, ¿ya? Por ejemplo, una persona que es evangélica, su conciencia es un mundo. Una persona judía, su conciencia es un mundo, está encerrada en un dogma, en una perspectiva, ¿ya? Eso es conciencia, para que entendamos, ¿ya? Conciencia es perspectiva o mundos. Recuerda que también el Zohar dice que Adán miraba de 70 maneras o 70 mundos, 70 perspectivas, dimensiones, para que se aclare esto, ¿ya? Cada persona va a mirar según su capacidad de conciencia. Eso es lo importante, ¿ya? Entender. Me han hecho esta consulta porque muchos han leído el libro de Rackber, donde dice que hay un libro específico que habla del Satán y todas sus manipulaciones, ¿cierto? Del Satán. Por ello. Pero para introducción de este tema es importante entender que acá estamos hablando de dimensiones. El demonio, como lo conocen los cristianos, o el Satán, o Sitra Hará, que los conocen los cabalistas, que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, cambia de nombre nada más para que sea más sutil el ingreso de estos sabios, ¿ya? De estos sabios de la oscuridad, señores. Eso es importante entender. El demonio es una conciencia artificial creada. Satán, Sitra Hará, que es lo mismo, ¿ya? Nuevamente le reitero para los que están atentos allí, son nada más perspectivas. Cambian de nombre cada cultura, pero eso lo utilizan como mecanismo sus sabios. En este caso, si es judío y ya no es talmudista y es cabalista, el otro le va a ver desde el Sot y va a utilizar un mecanismo. Por ejemplo, va a decir, en vez de decir Dios, va a decir Hakadosh Barujú, ¿cierto? El bendito santo sea. Va a decirlo, va a utilizar otra palabra, pero es lo mismo al final. Eso es importante entender, ¿ya? En este caso, el demonio es una conciencia artificial creada. La conciencia primigenia, por ejemplo, ¿qué es? El Dios absoluto, que se le conoce como la quinta dimensión, el Dios absoluto, que vibra, desde la conciencia crística, que vibra de 9 Hz, es decir, en amor. No hay dualidad en la conciencia primigenia, no hay dualidad, solamente armonía, amor, unidad, empatía. Eso es la verdad absoluta, el amor. La verdad absoluta desde una conciencia avanzada es que no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero desde la conciencia castrada van a pensar del mundo de la religión, por ejemplo, van a decir que el prójimo nada más es el más cercano. Por ejemplo, el judío talmudista dice que el prójimo nada más es el que cumple y lee la Torá. El resto no es prójimo. Esa es conciencia castrada 3D. El, el ser primigenio sabe que todas las razas tenemos y somos elegidos para evolucionar, pero desde el mundo de la empatía, de la armonía, ¿ya?
La conciencia primigenia quinto D es la verdad absoluta, Dios. Dios es un ser neutro que nos entregó el libre albedrío. Dios no castiga ni bendice, hay que tener claro eso, señores, pero para la religión, ¿qué sucede? Acondicionaron una conciencia artificial con sus libros, Torá, Talmud, Corán, lo que quieras llamarlo, crearon con sus libros artificialmente una conciencia dual. Pero en realidad Dios, desde la conciencia primigenia, que estás vibrando tú, que lo estamos llevando a la acción nosotros ya, desde ese enfoque, porque creer es crear, y si actúas con esa perspectiva, ese es tu mundo. Y eso se va a plasmar en tu realidad. Entonces, por lo tanto, Dios no castiga ni bendice en la conciencia primigenia ya. Porque recuerda, tú no necesitas ser bendecido porque ya eres bendecido en el ahora. Pero la conciencia castrada 3D, ¿qué es? Le puso el tiempo tridimensional, pasado, presente y futuro, que hace el cabalista, el talmudista, está esperando que Dios le bendiga en el futuro, en el mundo por venir. Y él se siente que tiene que sufrir en la actualidad, en el ahora. O también el cabalista piensa que en el pasado, en sus vidas pasadas, en su reencarnación antiguas, tiene un ticún y por eso ahora tiene que sufrir porque él está viviendo en un mundo tridimensional versus tú, nosotros. Y estamos viviendo en el ahora. Quiere decir que ahora estamos en ese paraíso, mundo primigenio, en la abundancia de todas las áreas. Entonces, esto es como la ley de la atracción. Tú actúas de tal modo y va gradualmente llegando a tu vida también ese resultado. ¿Ya? Hay que entender que Dios, que es la conciencia primigenia, poner ejemplo como un producto original, una marca original, que tiene todas las características propias de algo genuino, ¿cierto? Pero desde allí sacan una copia. Siempre hay réplicas, copias, falsificaciones de algo original. Lo mismo sucedió con la conciencia primigenia, sacaron una copia. Las diferentes razas, llámale Anunnaki, llámale Atlante, llámale humanos, como quieras llamarlo, ¿ya? Pero las diferentes razas, al tener el libre albedrío, crearon su propia conciencia. Su propia conciencia, porque recuerda que nosotros somos Elohim, dioses en evolución. Ya crearon su propia conciencia y por lo tanto, al tener su propio libre albedrío, para controlar y someter a otras razas, crearon sus libros, sus propias leyes artificiales, con la palabrita. Recuerda que la palabra tiene el poder de crear realidades y por eso utilizaron el mecanismo. Ya hasta ahí partiendo, es desde la original, que es en este caso, la conciencia primigenia. Desde allí sacan una réplica, la conciencia conocida como el Satán, que no existe, lo crearon, que tú también lo puedes crear. Yendo a matar a alguien o robarle a alguien, ya estás creando ese egregor o esa realidad del Satán. La persona se convierte en Satán con sus acciones. No es que exista, tú lo creas. Pero tú también puedes empezar a vivir desde el mundo de la abundancia. ¿Por qué tengo que robar yo si el mundo es abundante? Tengo que actuar más bien amando a mi prójimo. Entonces allí me convierte en un ser verdadero primigenio de luz, haciendo lo correcto. ¿Te das cuenta? No es que existe el Satán. Te insertaron en el librito para creer que eso es la verdad absoluta. Y por ejemplo, si nos vamos a la misma Torá, a los mismos profetas, en el mismo Nuevo Testamento, ¿qué dice? Dios creó la luz y la oscuridad. Dios creó las tinieblas. Dios mata, Dios da vida, Dios destruye, Dios crea el caos. Esa es la herramienta que creó el Satán. Es su librito. Por eso digo que las religiones están fundamentadas en esa creencia de la palabrita que da forma al Satán. Y si tú crees crear, creíste que ese libro es de Dios, de la conciencia primigenia, estás creyendo en el mismo Satán. Estás haciendo las obras de Satán. ¿Cierto? Estás haciendo las obras de Satán al creer en la Torá. Imagínate, muchas veces he puesto ejemplo, hace poco conversando con una persona que es talmudista, y viendo la reciente noticia sobre de Siria, sobre el tema de Siria, vemos que Israel ingresó a tomarse una parte de Siria, aprovechando todo este episodio de la guerra civil, etcétera, ¿cierto? Israel se ingresó a tomarse una parte de Siria, aprovechando este colapso de ese gobierno. Y yo les digo, bueno, como siempre, Israel hace lo mismo. Repite nada más lo que hizo sus antecesores, que hizo Josué.
Está escrito en su mismo libro. Dice que Josué tomó la tierra cananea, mató a todo lo que respiraba, niños, bebés, madres embarazadas, sí, se tomó la tierra que le envió ese Dios 3D, es decir, el mismo Satán. Pero la persona, como está tan oscurecida su mente, cree que la Torá, la Biblia es la verdad, dice, no, lo que está haciendo Israel es recuperando esa tierra, no está robando, me dice. O sea, esa persona está actuando, percibiendo el mundo desde una conciencia castrada, desde la percepción de un librito. Y para que vean cómo utilizaron diferentes filosofías y religiones esta arma, el poder de la palabra. Recuerda que la palabra tiene poder de dar vida o muerte, crear o destruir, te lleva a hacer el bien o el mal. Esa es la palabra que tiene la magia para que hagas el bien o el mal. Recuerda que tú eres co-creador de la conciencia primigenia. ¿Ya? Vayamos, por ejemplo, a diferentes fuentes de filosofías y de diferentes libros sagrados, ¿ya? Que muchos creen que es la verdad, pero no es la verdad. Recuerda que el Satán mismo se ha disfrazado, es decir, los hombres que quieren robar, quieren destruir, quieren seguir creando este mundo de caos, o las diferentes razas, ellos crearon este librito, ellos mismos lo escribieron. Y le van cambiando generación tras generación, acondicionando de acuerdo a su propósito que ellos quieren. Por ejemplo, si ya no funcionó de 200 años atrás un plan de acción, su agenda ya no funcionó, ¿qué hacen ellos? Cambian, modifican nada más la escritura, algunos textos. Yo tengo varios libros que estaba viendo que ellos van cambiando, modificando los textos que se adecue a lo que ellos quieren en su plan actual. Por ejemplo, por eso pasó la Inquisición, quemaron tantos libros, porque esos libros ya no encajaban dentro de la realidad que venían sucediendo, entonces tenían que quemarlo para que creen un libro similar a ello, pero cambiándole ya. Entonces la persona cree, no, esa Biblia es de Dios, no puede ser modificada. No, sí puede ser modificada. Ahora, vayamos a las fuentes del poder de la palabra, ¿ya? ¿Por qué utilizaron este mecanismo los seres de la oscuridad? 3D. El universo fue creado por la palabra, lo dice en Talmud, Berajot 55a. Váyase al Talmud, señor, que usted es talmudista, porque yo he compartido acá y veo que hay personas de diferentes filosofías, diferentes religiones, entonces vayamos al mundo occidental. ¿Cómo piensa? El universo fue creado por la palabra, dice los sabios talmudistas, que está en Berajot 55a. Una fuente. Vamos a la siguiente fuente, ¿eh? La siguiente fuente es el Zohar para los cabalistas. Lo mismo, pero de diferente fuente nada más. En el Zohar Terumá 16.1b dice, Dios miró la palabra y creó el universo. Usted encuentra que es lo mismo dice en el Talmud, lo mismo dice en el Zohar. Vayamos a otra fuente. De repente usted no es cabalista, no cree en la Kabbalah o no cree en esa fuente, o no cree en el Talmud. Vayamos al Salmo. Usted que es cristiano. Dirá, no, yo no creo en los judíos, yo soy cristiano, señor. Perfecto, vamos a los Salmos, capítulo 33, versículo 9. Él habló y fue hecho, ordenó y existió. ¿Quién lo dijo? Ese ser que se denomina Jehová. Jehová es un colectivo de seres que se denominaron Dios. En realidad Dios es Elohim, es un colectivo de seres. Es como es una corporación, es como un microcosmos, ¿ya? Que tiene muchas células dentro de ellos, pero que trabajan con un propósito, controlar a la humanidad. Ese es Yud-Heh-Vah-He, es una organización humana que tiene también si lo vemos en el lado del libro sumerio, que están los seres extraterrestres, los Anunnakis, arcontes, etcétera, ¿ya? Pero algunos no creen en ello, dicen, no, pero ¿dónde está la fuente? Yo no le he visto nunca un extraterrestre. Bueno, tómala entonces que las personas son los Elohim, las personas. Tal como el arconte Constantino, que creó la Iglesia Católica y el libro Antiguo y Nuevo Testamento. Él fue un arconte. Un arconte, me refiero que él vino a absorber las energías de los seres de luz, llevándolos a un mundo de caos, de dolor. Entonces, por lo tanto, si nos vamos en el Salmo, está claro que Dios creó con la palabra el universo. ¿Cierto? Vayamos al libro de Juan, para los que creen en el Nuevo Testamento. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo.
la palabra. Y la palabra era Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra, señores. Es decir, que Dios era la palabra. Es decir, que tú tienes el poder de la palabra. Tal como dicen en el Proverbios también. Dios mata, Dios da vida. La palabra sirve de sanidad o para enfermarte también. Entonces, estos seres de la oscuridad sabían que la palabra tiene la capacidad de llevarte a hacer destrucciones, tal como lo manipularon en este caso, a Abraham. ¿Qué le ofrecieron a Abraham? Dinero, riquezas, ¿qué más? Tierra prometida y su descendencia que sería como la arena del mar. Le ofreció una entidad que lo conocemos como los Anunnakis. Enlil, el dios de los ejércitos, Jehová. Y si eres judío, tú le vas a llamar Hashem, pero Hashem significa el nombre. No lo dicen su nombre claro porque quieren ocultarlo, ¿cierto? Porque quieren maquillarlo. Para que digan, oh, pero suena algo más especial, sagrado, kadosh, te van a decir, ¿cierto? Entonces, a la persona que no ha investigado va a decir, sí, este es un genio, este cabalista o este talmudista. Pero si tú empiezas a investigar profundamente, no a creer, que es diferente creer que investigar. La gente cree y lo cree a su pastor si es cristiano, si es cabalista le cree nada más a su maestro sabio y no investiga de diferentes fuentes. Recuerda que tú eres un Dios en evolución, solo que caíste de conciencia. Ahí te he dado fuentes diferentes. Ahora también, si nos vamos a la parte de la... En este caso, a ver si nos vamos a la metafísica. ¿Qué dice en cuanto a la palabra? Cuando tú hablas bendiciones, cosas positivas, creas egregor positivo. Egregor. Y si maldices, creas egregor negativo. O algunos también lo llaman en el Talmud o las religiones lo llaman ángeles. ¿Qué es ángel? Ángel significa malaj en hebreo. Malaj es un mensajero, emisario. ¿Ya? Entonces, malaj pues, es una persona. Tú eres un malaj. Ahora depende qué tipo de malaj quieres ser. Un mensajero, emisario de la conciencia primigenia, de la luz. ¿Qué quieres emitir, luz o oscuridad? Tú tienes la capacidad de decidir. Ahora, si te deja manipular por el librito, si eres cristiano, dices, no, esta es la verdad, Señor. Josué robó porque Dios lo mandó a quitar ese territorio porque les pertenecía a ellos y los otros eran malvados, tenía que matarlo. ¿Y quién era el malvado allí? Si nos vamos a una conciencia primigenia más avanzada. El malvado era Josué porque fue a matar a bebés, niños. Y bueno, y los cristianos te dirán, no, ellos tenían que morir ellos porque eran pecadores, sus bebés, porque pecó su antepasado Adán. Te van a poner muchas excusas, muchos fundamentos de su librito. Como un robot programado que repite nada más, pero no tiene una conciencia propia de luz. No tiene, la gran mayoría. Pero tú que ya estás despertando, tú ya tienes esa conciencia, cómo discernir, entender verdaderamente qué es la empatía. Un ser empático, ¿tú crees que va a estar bien a matar a un bebito? A un bebé recién nacido, tal como Josué. Josué no vivía en tercera dimensión, ese personaje, nada más tal como la actualidad que está ahí en el Medio Oriente. Lo mismo. Y ese es el pueblo elegido de Enlil, Yuhebajé, Hashem, como quieras llamarlo, ¿ya? Se cambia de nombre, se disfraza. Ahora, ¿qué es Dios? Para poner el ejemplo. Dios lo podemos llamar a la conciencia absoluta. Dios es la conciencia absoluta, pero primigenia de amor, de luz, nada de castigo, nada de destrucción, nada de que te está pidiendo que quemes a tu bebé o que quemes a tu hijo, tal como Abraham lo pidió este ser, que lo queme a su bebé, lo haga holocausto. Ese no era Dios. Ese era el agente del mal. Ese grupo que quería nutrirse de los caos, nada más. Entonces, Dios es la conciencia primigenia de luz. Dios también lo llaman el infinito, el Ein Sof en la Kabbalah, que viene a ser lo mismo, pero Dios es neutro. Es decir, Dios no castiga ni bendice. Dios ya te entregó todas las herramientas. Tú decides. Ese es el libre albedrío. A menos que estés insertado en la religión, va a decir, no, Dios tiene el control de todo. Dios estarías actuando como un robot, ya, que Dios te controla, te manipula en todo. No, Dios no te manipula. Dios te dio libre albedrío. Tú decides si te vuelves religioso, si te vuelves cristiano, ateo, lo que sea. Dios no se complica, porque Dios es neutro.
¿cierto? Ese es el verdadero libre albedrío. Ahora, a Dios hay que ver lo que es todo. Dios es el todo, ¿ya? El todo, por eso se llama el absoluto, el infinito, está en todas las dimensiones. Dios es un vegetal. Dios es una planta vegetal, Dios es una célula, Dios es un... Por eso se habla que Dios es la conciencia de los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra. Dios eres tú. Dios está insertado en toda la naturaleza, eso es Dios. Ahora, vamos a poner este ejemplo que Dios es el universo como Adán Kadmón, viéndole desde el árbol de la vida. Ustedes que han estudiado muchos de ustedes el árbol de la vida, Adán Kadmón, ¿ya? Adán Kadmón es el universo, el todo. Adán Kadmón. Y dentro de Adán Kadmón, o más fácil, poniéndole dentro de tu cuerpo físico, que dentro de ello está tu alma, tu esencia primigenia, todo, tiene millones de células. Tu cuerpo físico, millones de células, 8 tipos de células principales, células epiteliales, células óseas, que es del hueso, etcétera, ¿ya? Pero hay millones de células. Ahora, si dentro de esas células no hay compatibilidad, no trabajan armónicamente, ¿qué va a pasar? Caos, desorden, enfermedades, etcétera. Es lo mismo este universo que está viviendo en la 3D. Como hay dualidad, guerras, destrucciones, odio y todo ello, envidias. Entonces, por eso no funciona lo correcto. Pero eso fue decisión del Dios que dirige este mundo. Es Elohim que creó este mundo. ¿Quién creó este mundo? Si nos vamos a los libros sumerios, fue Anu y Enlil. No es que creó el universo él, sino que él creó el sistema de creencias. Por eso dice la Kybalión que el mundo es mental. Entonces, por ejemplo, si la persona cree que es bueno robar, para él va a estar correcto robar y lo va a admitir y va a tener hasta su propio libro satánico. De decir, no, señor, acá está escrito en mi libro que Dios hace lo que Él quiere, Él roba, Él quita, Él da, Él mata, Él da vida. Entonces yo también puedo hacerlo porque yo obedezco nada más a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí no estás actuando con tu libre albedrío a entender, a discernir qué es verdaderamente ser empático. No estás actuando como un robot ahí, al tomar en cuenta ese librito nada más. Y si eres judío también, el judío va a decir, acá dice en mi Torah, Señor. Acá dice en mi Torah que esa tierra Dios me lo dio como promesa a Abraham, entonces por lo tanto yo tengo que seguir quitando, ahora matando, robando, pero no entendiendo el que es como está actuando como un piloto automático, como un robot, que él va a continuar robando, pero para él no es robar eso, porque no lo puede ver de ese enfoque, no lo puede ver. No puede ver porque está ciego. Recuerda que la palabra tiene el poder, es magia negra, si lo utilizas de mala manera. Como maldición, es magia negra, tal como lo hacía Balaam. Balak, no sé si han estudiado el episodio de Balak que maldecía, que era un brujo. Lo mismo que Moisés. Palabras, dicen en la metafísica. La Kybalión, que estaba leyendo un buen libro, dice, palabras bien utilizadas es magia de amor, es decir, empatía pura, conciencia primigenia. Palabras de caos y destrucción es magia negra, es decir, brujería. Por eso digo yo que la Biblia, la Torá, Corán, son brujerías. Simple. No podemos andar a media tinta, Señor. ¿Eres o no eres? ¿Quieres despertar o no? Simple. Hay muchos que se han molestado conmigo, pero yo tengo que decir la verdad. ¿Quieres empezar a desanclarte de las religiones y volver a la conciencia primigenia, al Cristo, el verdadero Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo estaba desanclado de las religiones. Él vino a desafiar las religiones más bien. ¿Y qué es Cristo? Tómale como un personaje que existió en los tiempos romanos, que existió, y si no crees que existió también, tómale como una energía a Cristo. Recuerda que tú eres un ser multidimensional, puedes verlo de diferentes perspectivas, enfoques. Estamos abiertos a ello los que ya estamos despertando, pero el religioso le va a ver de un enfoque nada más y va a pelear por ese enfoque, va a discutir, va a decir, no, esta es mi verdad, pero tú lo puedes ver de diferentes enfoques. Cristo es una conciencia también, que si nos vamos a la metafísica, vibra entre 9 Hz hacia arriba, conciencia del amor, la empatía, lo mismo que estamos hablando, que no encaja en los libros religiosos. La conciencia Anunnaki, que vibra de 7.83 Hz hacia abajo, está instalado en los libros.
Por eso dice que Dios, es decir, es Elohim, ese colectivo de seres que se hacen llamar dioses, que también son dioses en evolución, pero ellos decidieron irse al oscuro, a la oscuridad, a hacer lo malo. Ellos decidieron. Así como una persona, en vez de hacer lo correcto, se dispone a robar. Él también es un Elohim que decidió robar, matar un individuo. Eso es un Elohim. ¿Ya? Un Elohim es un individuo que decidió robar o matar. Pero tú quieres hacer lo correcto. Tú quieres la empatía, actuar en luz, tal como la conciencia verdadera de Dios, no de la conciencia Anunnaki. La conciencia Anunnaki, ¿qué dice también en la Biblia? Les reitero, ¿qué dice? Lo que siempre te van a responder el mundo religioso te va a decir, no, pues Dios mata, Dios da vida, Dios destruye, Dios crea el caos, Dios crea la oscuridad, y eso te va a repetir siempre, y te van a tomar todos los mecanismos, pero fundamental en su libro, como en piloto automático, repitiendo lo mismo. Pero no tiene una conciencia individual, no tiene. Es como un robot. Y hace tiempo yo también compartí que en el Sefer Yetzirah indica que Abraham creó un golem, y no solo uno, creó muchos. ¿Y qué es golem? Es una persona, un individuo que crea con la capacidad de la genética, tal como lo hizo Enki, un transhumano o un ser sin alma. Y cuando hablamos de ser sin alma es que no tiene amor, no hay empatía, está ciego. Hace lo que le dicta un libro nada más. Y él no cuestiona, no sabe empatizar porque está desanclado de esa sabiduría. Está en Nefesh, si lo ves desde la postura cabalista. Hasta lo sumo que llegó a esa tercera dimensión, Neshama, a lo máximo que llega, porque no puede discernir más. No es un ser humano evolucionado. No es un ser evolucionado. Él está nada más vibrando desde el cerebro izquierdo. Saturno, el ser del juicio, el maestro del caos. Saturno es el maestro del caos y por eso celebran el Shabbat los judíos. Por eso celebran porque ese día es el día de maldiciones y bendiciones que utilizan en sus rezos. ¿Se da cuenta usted? Entonces hay que ser claro en la investigación. El rabino, con todo esto, no tiene argumentos. Se van a ir, te van a evadir nada más. Van a buscar mecanismos, pero tú por eso prepárate con la verdad, la luz, la conciencia primigenia, y con hechos es importante. Empezar a actuar desde ese modo y vas a ver que tu mundo va a cambiar. Es como la ley de atracción. La ley de la atracción, tú como actúas, eso responde al universo. Porque el universo, como es vibración, es neutro. Según tú actúes, eso es la respuesta. Acción y reacción nada más. ¿Por qué vive el mundo religioso? Usted obsérvele. Por sus hechos lo conocerán. Por sus hechos, por sus frutos lo conocerás. Ahí están los frutos, viven puro caos. Porque ellos mismos lo están haciendo. Puras venganzas, destrucciones, y después se hace llamar el pueblo de Dios. Sí, de Dios, de ese Dios de la tercera dimensión, de ese Elohim que creó ese librito y que lo va modificando de acuerdo a su conveniencia. Generación tras generación lo va modificando. Han quitado muchos libros. Por ejemplo, yo estaba viendo que existe también el Apocalipsis de Adán. Existe, lo quitaron de las escrituras. El libro de Enoch también lo quitaron. Ya bueno, el libro de los cabalistas le conocen, el libro de Enoch, pero hay el principio, el Génesis de Adán también existe. Es decir, un libro puro relacionado a toda la historia de Adán, que es similar a los sumerios. Existe, lo quemaron, lo destruyeron para que tú no lo leas. Y lo que le beneficiaba nada más es imperio, en este caso al romano, y si nos vamos más atrás, a los judíos, y si vamos más atrás también iban modificando, los sumerios también iban modificando. Entonces cada cultura iba modificando de acuerdo para que se beneficie su cúpula. Si nos vamos recientemente a los romanos quemaron muchos libros y ellos crearon y decidieron qué libro y qué no libro sería para su iglesia, es decir, ¿cuál es palabra de Dios? Ellos decidieron cuál es la palabra de Dios. Y tú sigues creyendo que esa es palabra de Dios verdadero, ¿no? Y sí, es de Dios, de ese Dios de las religiones, sí, señor, estamos claros en eso. Pero ese Dios de la oscuridad, pues el mismo Satán. Y hay partes, por ejemplo, que podemos rescatar del Nuevo Testamento donde Yeshua lo desafía. Le dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz de Cristo. ¿Qué es Cristo? Ya hemos hablado que es la energía crística, la primigenia, la verdad absoluta.
para que no puedan ver la empatía, el amor, la unidad, que tú no debes matar a nadie, no debes robar a nadie. Y esto se reduce, como siempre lo han dicho también muchos religiosos, pero no lo hacen. Pero dice, por su fruto lo conocerás, no por lo que habla. Puede hablar muy bonito, puede ser experto en oratoria y manipular, pero hechos, señores, hechos. No es lo que dices, es lo que haces, lo que es tu conciencia. Eso lo dijo Yeshua, la luz crística. No pueden ver la luz crística. Cristo es la verdad. Y la verdad os hará libres. Empieza a investigar. Yo les puedo compartir las personas que quieran investigar. Tengo diversos libros de todas estas fuentes que he venido investigando de forma gratuita. Les voy compartiendo y ustedes a empezar a investigar individualmente. Gran error creer. Creer me refiero desde el dogma. Gran error, porque hay personas que creen en el Talmud. Esta es la verdad de Dios. No, el Zohar es la verdad y te pelean a capa espada. Esta es la verdad, Señor. No, también está manipulada el Zohar. Recuerda que es el libro de Abraham y Abraham fue el títere de los Anunnakis. Y de hecho que le dio poder porque le dio riqueza, le dio tecnología para atacar a otros pueblos, tecnología de punta le dio a los Anunnakis, en este caso Anu y Enlil, para que haga guerra Abraham, para que someta a otros territorios. Y sus sucesores, en este caso Josué, tenía tecnología de punta, por eso hizo guerra con los cananeos, con los gigantes de aquellos tiempos, que había gigantes. Gigante me refiero a 10, 20 metros, seres. Ahora la humanidad ya real tiene, porque les desconectaron, es decir, modificaron sus ADN y por eso ya son 2 metros, los más altos y 1,5 metros, ¿cierto? Pero había seres de 10 metros, gigantes. Eso fue cambiando. Después del diluvio también fue cambiando. Recuerda que antes vivían miles de años, después 120 años nada más, después del diluvio. Modificando a su conveniencia estas razas, crearon como una granja humana. Y ya no es momento que tú sigas siendo parte de esa granja, alimentando a ellos. Ya no, ya. Despierta. Tú que estás despierto, despierta. No te quedes ahí, como dice en el mismo libro, no seas el hueso seco. El hueso seco es el que está muerto allí, que solamente es un robot, es un golem o transhumano, o seres sin alma que cumplen la función de ese Dios para seguir nutriendo el mal nada más. ¿Cierto? Y siguen creyendo que el Dios verdadero es el de Abraham, que le mandó a matar a Isaac para su sacrificio. Y sigue creyendo que Dios mandó a matar en el primer y segundo templo, que es el verdadero Dios, que mandó a matar animales para sacrificio, que Él se alimente de eso. Eso siguen creyendo los que no despiertan. Hueso seco. ¿Cierto? Pero el ser despierto, usted cree que va a querer hacer un sacrificio, matar a un animal, tal como lo hacían los incas en esta parte, me hacían porque ellos también estaban despertando. ¿Cierto? Usted ya no hace sacrificios. Y cuando hablamos de sacrificios también no haga, recuerda que después Oshea lo hace ya, cambia, modifica, porque estaban despertando muchos seres. Oshea dice, ya no se sacrificará animales como en el primer y segundo templo, sino que ahora será el fruto de vuestros labios. Y muchos siguen todavía utilizando ese mecanismo, el fruto de vuestros labios, con maldiciones. ¿Qué dicen la misma Biblia los amigos judíos, cristianos? Dicen, hay una frase que siempre repiten, dicen, maldito los que te bendigan, bendito los que te bendicen. Así dicen siempre, siempre. Pero ellos en la mente castrada, 3D, ¿cómo piensan? Cuando te refieres que maldicen a un terrenito chiquitito ahí que lo llaman tierra prometida de Dios, eso nada más para ellos es que no le debes maldecir, ¿ya? Que no le debes maldecir, pero si tú maldices, por ejemplo, a Perú, a Chile, a Bolivia, para ellos le da lo mismo, es maldice nada más. No, esos son malvados, son rashá, señores. Para ellos desde esa mente desconectada, pero tú no debes maldecir ni siquiera a Israel, ni siquiera a Perú, a nada, porque al maldecir, sí, si nos vamos a una conciencia profunda, al maldecir estás creando egregor también de odio, ¿cierto? Pero ellos responden y dicen, maldito. Ellos están maldiciendo ya. El cristiano, maldito el que te bendice, dice. Él está siendo su robot o piloto o ser sin alma, golem, como quieras llamarle, golem, de ese Dios, su soldado de ese Dios. Por eso dice que el cristiano es su soldado del judío. El judío está
El judío vendría a ser el pueblo de los sionistas. Los sionistas son una pequeña cúpula nada más, que hemos mencionado muchas veces, que viene a ser Rockefeller, los Rothschild, y que se van cambiando de... Pero ellos mismos nada más son una pequeña cúpula, y que ellos no son ni siquiera religiosos, son los masones, no son religiosos ellos, no cumplen Shabbat, no cumplen ninguna festividad. Ellos crearon las religiones, todas las religiones, para manipularte nada más, para mantenerte adoctrinado y creer que eso es Dios. Ellos pusieron las leyes. Tengo un libro, por ejemplo, que Anu, desde la perspectiva sumeria, Anu y Enlil, cuando lo creó Enki a la raza humana, ellos no tenían temor, ni reverencia, ni creencia en ningún dios. Ellos actuaban según su libre albedrío, pero desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva del amor, desde la empatía. Ese era su camino. Ninguna referencia a ningún dios. Ellos crean ya artificialmente una ley, un libro, en tiempos sumerios crean su librito y le ponen que tenían que reverenciar a un dios, tenían que servir a un dios, tenían que hacer holocaustos, quemar animales, sacrificios por reverencia a ese dios, porque si no les iba a castigar o les iba a bendecir, etc. Recuerda que con la palabra se crea todo. Entonces, esas personas empezaron a leer esos libros, o si no había libros en aquellos tiempos, bueno, sí había, pero algunos dicen que no hay, pero le transmitían de maestro a maestro, boca a boca, tal como se transmite la Torah oral, que dice de boca a boca, la descendencia se le transmite. Entonces, recuerda el PNL. ¿Qué significa el PNL? Programación neurolingüística. Te programan tus neuronas y tú actúas desde esa visión, creyendo que Dios te está pidiendo que tú hagas sacrificios de animales y que vayas a hacer guerra, o que tengas un temor a Dios, que si no te comportas tal como Él indica, te espera un infierno. Entonces la persona cree. Recuerda que hay una frase también que lo dijo el mano derecha de Hitler: una palabra repetida 1000 veces se convierte en verdad. Si te repiten allí, desde bebé, desde que naces, así es Dios, si no cumples ello te va a mandar al infierno, te va a castigar, te va a bendecir, etc. Todo ese mecanismo, lo que está programado en su cerebro de descendencia y tras descendencia te van insertando. Entonces la persona va a actuar y eso va a pensar que es su mundo. Pero ahora, ¿cómo vas a expandir tu mundo? Estudiando, investigando. Bueno, y también limpiando tu cuerpo a través de ayunos. Esa es otra herramienta que muchas veces he compartido también. Comiendo natural, etc. Pero lo principal es buscando la verdad. Buscando las diferentes dimensiones. Ejemplo para ya culminar. En el mundo hinduista, que es los hinduistas tienen aproximadamente 7.000, 8.000 años de formación de esa religión. Yo estaba investigando ya el hinduismo. Ellos anteriormente no creían, dentro de su paradigma no estaba insertado el pasado ni el futuro, solamente el ahora. Tal como lo dice Osho. Osho dice eso en la sabiduría del Zen. Dice, el mundo hinduista no estaba dentro de su paradigma el pasado ni el futuro, solo el ahora. Entonces, lo que actuaba ahora, eso sabía que él construía su futuro. Sus acciones, eso construía su futuro y sus pensamientos en el ahora. Como no creían en ello, los oscuros, los reptiles, no lo podían manipular. Como ellos no creían así, por ejemplo, ¿qué hace el que estudia el Zohar? Te dice, no, que en la astrología cabalística, en tu vida pasada, tú de repente hiciste algo malo, violaste, mataste, etcétera, y por eso estás pagando un tikkun ahora. Imagínate si al que no cree en el pasado, ¿cómo le vas a decir, no, tú en el pasado hiciste eso? No encaja dentro de su realidad, ¿cierto? Entonces el hinduista no encajaba y no concatenaba en esa idea. No lo toma en cuenta. Es como si en el pasado no existe. Existe el ahora, Señor. ¿Cómo vas a decir que yo maté en el pasado? ¿Y cómo vas a decir que en mi futuro me espera el tesoro, me espera el mundo por venir con la bendición de Dios, etcétera? Si yo creo mi futuro, yo creo con mis acciones ahora. Entonces no encajaba dentro de su criterio de los hinduistas. Pero ¿qué hicieron los reptiles oscuros? Utilizaron el mecanismo, el mandamiento de su palabra. Utilizaron a sus soldados cristianos. ¿Qué dice el mandamiento cristiano? Id y predicad la palabra, el evangelio a todo el mundo. ¿Cierto? Hay un mandamiento, dicen los cristianos, eso. Id y predicar el evangelio a toda criatura para que tenga vida en Cristo. Recuerda que ese Cristo está manipulado, no es el Cristo verdadero, la conciencia primigenia. Recuerda que a ese Cristo le mencionan, es la oscuridad. Ese Cristo que vino a vengarse. Es un Cristo creado por el mismo Constantino, ¿ya? Un ser que no existió. Porque según ellos ese Cristo también no tuvo mujer,
no tuvo hijos. Y el verdadero Cristo, el verdadero Yeshua, tuvo hijos, dos hijas, perdón, un hijo y una hija y su mujer María Magdalena. Pero ellos están utilizando un personaje artificial también. ¿Ya? Entonces lo que estaban hablando de los hinduistas es que ellos no creían en el futuro ni en el pasado, solamente en el ahora. Entonces, ¿cómo le puedes tú juzgar, decir, no, que si tú no haces lo que yo te digo ahora, el infierno te espera? No, pues Señor, ¿cómo infierno si yo no creo en el futuro? Yo creo en mi realidad ahora. Si actúo bien, correcto, entonces siempre voy a estar bien. Si mato, robo, entonces, de hecho que me va a venir mal, independiente de que haya un infierno o no. Entonces sus soldados de la élite judía, de ese grupito pequeñito, no, porque también recuerda que los mismos judíos son esclavos de ese Dios, de ese Elohim, son esclavos también ellos. Y eso hace alusión en el Isaías, el siervo de Dios. En Isaías cuando dice que fue el sufrimiento del Mesías como holocausto por ese Dios. Es el sufrimiento de ese colectivo judío pequeñito que sufrió en la Primera, Segunda Guerra Mundial, lo mataron, le persiguieron y está sufriendo ahora también allá. No solo los árabes están sufriendo, también están sufriendo ellos. ¿Cierto? Ese es el sufrimiento que emana holocausto a ese Dios, a ese colectivo 3D. Ese es su alimento, pero a través de la palabra. Ahora, los soldados cristianos, ellos cumplen su misión porque en esta parte, por lo menos del occidente, trajo Colón, que era un judío marrano. Colón era un judío marrano, que vino a introducir la Biblia acá, ya no como Torá, sino como Biblia, modificándole desde la idea de Constantino. Trajo acá a Sudamérica, Norteamérica, recuerda que la Biblia, las iglesias cristianas y todos esos grupos de denominaciones cristianas, Testigos de Jehová, Mormón, surgen en Estados Unidos. Lo insertaron los británicos también. Los británicos, recuerda que ellos son el imperio angloamericano, los mismos reptiles. Ellos son los mismos sionistas que fueron a instalar ideas religiosas después de destruir a las etnias, en este caso a los apaches, pieles rojas de allí de México y Estados Unidos, le fueron a destruir ellos. Limpieza étnica también por allá, tal como lo están haciendo allá en Medio Oriente. Hicieron limpieza étnica acá también, en esta parte sudamericana, hicieron limpieza étnica a los incas. Lo quitaron su riqueza, lo robaron todo, y son los mismos ellos, esa pequeña cúpula. Por eso digo que el judío tradicional, el talmudista, el zohar, el cabalista, esos son esclavos nada más de ese Dios, para alimentar a esa entidad. Y el esclavo que le sigue es el cristiano. Ir y predicar el evangelio, dice, les pagan dinero para que vaya a predicar en el mundo, en los países árabes, en los continente africano, etcétera. Se van los misioneros. Ellos predican, esparcen la palabra, indicándole que si no cumples lo que te dice este librito, te viene el infierno, Señor. Pero para mí no existe el futuro, Señor. ¿Cómo va a haber infierno? Si todo tiene que ver con acción y reacción. Pero tanto recuerda el PNL, la programación neurolingüística. Una palabra repetida 1000 veces se convierte en verdad. Tanto darle allí con la palabra y morían esa generación, nacía una nueva generación. Esos ya nacían insertados con esa epidemia de la religión. Y ahí empezaron a creer la nueva generación, a creer que existía el futuro. Pero ellos no creían. Creían que existía el pasado. Por eso también se contaminó el hinduismo. Los budistas, todos se contaminaron ya con toda esa basura cósmica. Se contaminaron con las religiones. Entonces, la verdad absoluta es la quinta dimensión, conciencia primigenia del amor, de la abundancia. Tú no tienes que vengarte de nadie. No tienes que meterte a cuentos de la brujería. Por ejemplo, ahí me vienen a preguntar, me dicen, Señor, bueno, ¿y qué piensa usted del Zohar? Los 72 nombres de Dios que yo tengo que visualizar de izquierda a derecha, tal como la palabra hebrea, para que Dios me perdone mi pecado. ¿Cómo usted observando una palabrita? Observando las letras hebreas en la madrugada con el Zohar, Dios te va a perdonar o Dios te va a bendecir. Sí lo hace en cierta manera, pero recuerda que eso es brujería. Es brujería. ¿Qué brujería? Que no compatibiliza con tus acciones. Si la persona vive maldiciendo, destruyendo,
tal como el Medio Oriente, el mundo judío vive robando, tal como su antepasado Josué, y espera que Dios le bendiga. Es decir, espera una acción y reacción al contrario, inversa. Espera que si él está haciendo mal, le va a venir un episodio bueno. No, él está actuando como un episodio malo en su vida, actuando mal, entonces va a recibir lo mismo como ley nada más de acción y reacción nada más. Tú creas tu futuro, no es que en el futuro por venir, como dice el cabalista, en el mundo por venir recibirá la corona de vida el Sadik. El Sadik es el justo, para los que no saben, ¿ya? Y recuerda que ese Sadik es el ciego religioso. Shimon, el Ari, para el que ya despertó. El Ari era un ciego adoctrinado nada más. El Ari. El Arizal, señor. ¿Usted ha leído los libros de los escritos del Arizal? El Arizal se sabía de memoria la Amidá. ¿Qué es la Amidá? Investígalo. La Amidá es un libro, es un rezo principal de maldiciones y bendiciones, tal como le hace un brujo. El chamán se juntan 10. Se junta también similar a lo que la sefirot del árbol de la vida, la sefirot. Se juntan 10 allí, tal como lo hacen en su sinagoga. Empiezan a maldecir. Y ellos hacen comidas, tragos y toman, tal como el judaísmo hace en Shabbat. En Shabbat toman alcohol los judíos, kasher sí, algunos, pero toman alcohol, se emborrachan, comen y dentro de ellos maldicen y bendicen en esa comida. En el ceder, que le llaman la introducción de la comida, etcétera, las festividades, ¿ya? Ceder de Pesach, ceder de cualquier festividad. Allí está. Maldicen. Entonces, ellos están creando con su maldición egregor de destrucción. Por eso está su episodio. Usted sigue creyendo en el cabalista, que es la verdad. Ya tenemos que madurar, señores. El Satán no existe. Tú lo creas. Y por eso he compartido ahí posts yo donde hay un agradecimiento de la Birkat Amazon, que es de la comida, la bendición de la comida. El Birkat Amazon, que hacen cuando ya comen una cantidad de pan, los judíos lo hacen, agradecimiento. Birkat Amazon, donde ellos dentro de las creencias dicen, el mismo Ari lo dice en sus secretos, en su escrito del Arizal, dice que el Satán se pone a la mano derecha para esperar su parte de su bendición. Es decir, tú tienes que maldecir allí, en esos rituales, porque recuerda que ellos se alimentan de energía y de tus acciones. Entonces, ese Satán viene allí a esperarte para que tú le des tu parte. Y también te vas al Shabbat, cuando por ejemplo haces la jalá del Shabbat. La mujer o el hombre puede ser que esté cocinando el pan, la jalá. Antes de hacer la mezcla de la harina, separa un poquito de pan y lo quema para darle su parte al Satán también. Eso es lo que saben los que practican el Shabbat. ¿Cierto? Eso está también allí. Le dan su parte al Satán. Y eso está escrito como secreto en el libro de los escritos del Arizal. Por eso les digo, el Arizal era una herramienta de los seres de la oscuridad, uno de la cuarta dimensión, que vino a manipular. Si tú te vas también a Nachman, es lo mismo Nachman, señores. Recuerda que Nachman vivió, esos cabalistas del Arizal, Nachman, diversos cabalistas vivieron muy poco porque vivieron un mundo de tragedia, tanto maldecir, ellos mismos creaban su caos. Recuerda que tú eres arquitecto de tu destino, tú creas. Si empiezas a actuar bien, correcto, este es tu Gan Eden, este es tu paraíso, tu paz. Pero si empiezas a crear un mundo de tragedia, creyendo que el Satán existe, que te maldice, te bendice, que te destruye, que tiene poder sobre ti, y encima tú empiezas a maldecir a otros en tus rezos, porque recuerda que hay los 3 rezos, 3 veces al día maldicen, y en festividades son 4 veces que maldicen en su amidad. Y eso lo hacía el Arizal. Usted que creyó, no, que Arizal es un ser de luz, señor. No. Ya, pues, despertemos. Está también el Aryeh Kaplan, no era un ser de luz. También maldecía. Ellos sabían de memoria la amidad. Ellos lo utilizaban como mantra la amidad cuando dice que le atacaba un brujo. Recuerda que ellos también eran brujos, pero estamos hablando desde lo que se enfocan ellos, que ellos son sadik, justos desde su enfoque cerebro izquierdo, porque no, del mundo castrado, no podían ver el mundo cósmico del todo. Desde el mundo neutro no lo podían ver. Entonces, como lo ven del mundo castrado, dicen, ellos son malos, yo soy bueno, así lo ven. Y a ellos. Entonces, él utilizaba el mantra de la maldición, maldecía constantemente para atacar a esa energía del brujo.
y peleaban con los brujos, tal como Moshe con Balán, el brujo, porque ambos eran brujos. Moshe también era brujo y Balán también era brujo. Y recuerda para muchas personas, ¿qué es brujo, señor? ¿Qué? Brujo es que maldice, es que utiliza su boca como magia negra para maldecir y destruir y actuar de ese modo. Ahora, si lo vemos del cerebro, de la empatía, de la capacidad de la empatía, ¿quién es el verdadero sadí justo? El que actúa desde la empatía, el que ama a todas las razas, el que busca hacer lo correcto desde el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya les mencioné que el religioso o hasta el cabalista, para él y está en el Talmud mismo, el justo o el prójimo viene a ser el que hace y actúa como él. El resto son animales. Lo dice el mismo Talmud, lo dice los mismos cabalistas en el Zohar. Ellos son animales porque no cumplen, no hacen Shabbat, no comen comida kasher, no celebran las festividades y tampoco no cumplen las leyes de la Nidá. No cumplen las leyes de la Nidá, por eso son animales ellos. Es el cristiano que tanto dice, no, que el pueblo de Dios parece pequeña cupulita, que son tan radicales extremistas, ese cristiano es un animal. Y dice, no, que pueblo de Dios. No ha madurado esa persona. Imagínense, como que tan castrado de mente nos han dejado esas personas, pero qué bueno que vamos despertando muchos de los que están allí. Ustedes que vamos despertando, como dice el mismo libro, como dice que hay verdades y mentiras, el hueso seco va despertando. Ahora va llenándose de luz ese hueso. Ahora que somos nosotros que hemos despertado ya, que vamos en ese proceso de despertar, empatizando el mundo. Ya no somos los seres sin alma que antes nos levantamos la madrugada a leer, a maldecir, haciendo Shabbat, tal como un brujo. No, cuidemos la boca, que esa es la herramienta, y esos oscuros lo saben. Por eso te crean los libros. Dice, este libro es de Dios, Señor, léalo. Libro sagrado, la Biblia, y te lo trajo Colón, te trajo, y si no creías, a los incas lo mataron. Lo robaron su riqueza. Por ejemplo, acá en esta historia, para ya breve, Atahualpa era un hombre alto, 2 metros aproximadamente tenía Atahualpa, y tuvo que levantar su brazo. Atahualpa en una pieza o un cuarto, como dormitorio, como quieras llamarlo, levantó su brazo, casi, imagínate, 3 metros de altura. Todo eso lleno de oro lo pidieron para un rescate, pero ni así lo perdonaron, lo mataron. Y tenías que convertirte al cristianismo. Y si no todos no se convertían, convertir se refiere a que ellos vinieron no solamente a conquistar la riqueza, sino a conquistar tu mente, tu cerebro. Vinieron a conquistar tu mente, porque sabían que conquistando tu mente, tú ibas a volverte un golem de ellos, o un ser sin alma, porque vas a aceptar que es bueno matar. Vas a aceptar que Josué, la historia que hizo, que mató bebés, niños, violaron y todo ellos, tú vas a decir que está correcto. Y te van a decir todavía, no, si está correcto porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué está escrito en la palabra de Dios? Dios mata, Dios da vida, Dios destruye, Dios crea caos. Por lo tanto, yo soy su títere de ese Dios, y yo también hago lo mismo, porque Él me lo manda. Así piensa el religioso. Por eso es importante despertar, señores, ya. Despertemos, no sigamos alimentando esa oscuridad. Eso es el trabajo. Y los que quieren ya seguir, compartir libros, a los que quieren que yo les comparta libros, información, tengo un grupo de WhatsApp, un grupo de WhatsApp para seguir despertando gradualmente. Muchos están ya grandes seres despiertos, he visto en el grupo, y otros que también se enojan. Pero yo no estoy para seguir mintiendo. A mí me han mentido mucho tiempo, yo también era religioso. Yo pasé por 10, 20 religiones. Fui cabalista, fui evangélico, fui adventista, fui mormón. Un breve tiempo fue testigo de Jehová. Me bauticé a los mormones 1 año, pero vi que encajaba. Y así empecé mi camino, y hasta llegué a este nivel donde vi que todas las religiones son una fábula, mentira, manipulación, nada más. Todas las religiones. Tú que estás ahí en el cristianismo estás manipulado, adoctrinado nada más, creyendo en ese falso Dios, que es el mismo Satán. Así que gracias por su tiempo. Se escucha una música, dice, pero hay una emisora que interfiere por acá, pero lo bueno que hayan escuchado lo que yo he tratado de compartir, ¿ya?
Osiel Cercas, sí. Saludos para Osiel Cercas, un gran recorrido. De hecho, que hay personas acá bien avanzadas, he visto, sí, he estado siguiendo a personas bien avanzadas que ya están despiertas. Están despiertas, tienen su camino muy largo. De hecho, que has pasado dolor, tragedias, situaciones duras, como todos los que hemos despertado. Pero ya estamos fuera de esas religiones. Saludos para Osiel. También allí para Tocache Digital. Ay, no hay que vengamos de nadie, pero amigo, en tu página web, tus discípulos. Ah, bueno, tienen que atacar porque hay de todo, pues, ¿no? Tienen que atacar porque no van a entender. Este es un nivel más avanzado de conciencia. Ya sabemos que la quinta dimensión es como el sistema educativo. Imagínate uno está en el nivel educativo, kinder, jardín, primaria, secundaria, universidad, maestría. Y vamos al nivel de la quinta dimensión, primera, segunda, tercera, cuarta dimensión en la metafísica. Y si vas a la Kabbalah, también los cabalistas entienden esto, está Nefesh, el más bajo, ¿ya? Equivalente a Kinder, Nefesh. Ruach, que es segundo nivel, segunda dimensión, Ruach. Neshama, tercera dimensión, donde creen en la dualidad, que matar es bueno, que Dios mata, Dios da vida, eso cree el que está en Neshama. Ya después viene la Yehidá, que es la quinta, ¿no? Hayá es la cuarta dimensión, Hayá, que es un preámbulo, es un canal, una conexión entre la tercera y la quinta, entre la dualidad y la verdad absoluta. Porque la dualidad, dentro de esa dualidad, tercera dimensión, Neshama, está la verdades y mentiras. El Satán se disfrazó, porque imagínate si te dice toda la mentira, las personas se van a dar cuenta. Entonces tengo que manipular la verdad con la mentira para que sea más fácil manejar a los humanos. ¿Cierto? Eso dijo Yeshua. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz de Cristo, no vean la verdad. Manipuló con sus libros, sus filosofías. Imagínate, miles de dioses, cientos de religiones. Difícil para despertar, pues, se entiende. Pero tienes que ser un ser que es imparable en busca de la verdad para esto, no es para cualquier esto. Imagínate que la gente va a preferir ir a una fiesta, voy a preferir buscar mujeres en tu juventud, voy a preferir drogarme, qué más fácil eso, ¿no? Para agradar al mundo, al mundo 3D me refiero, no al mundo pensando como el cristiano, mundo 3D. Entonces, ese trabajo es, imagínate, 7, 5 horas leyendo, investigando, ayunando, depurando tu cuerpo. Es un trabajo fuerte y cualquiera no quiere pagarlo. Entonces, qué bueno ahí Osiel que está en ese camino y muchos seres avanzados acá en el grupo. También saludo para Furer y muchos de los que están acá. Sony, también saludo Sony, he visto que es un ser muy avanzado ahí, Sony. Y gracias por su tiempo, porque es bueno compartir esta información, que no lo van a aceptar muchos, eso estamos claros, pero ya compartí la idea de los 5 niveles del alma, del entendimiento del alma. Imagínate un niño de kinder, jardín, ¿cómo le va a entender a uno que está en la universidad? Es muy lejos, ¿no? ¿Cierto? Va a tener que pasar un proceso, pero ese es un proceso individual. Va a depender de que él quiera despertar. Si no quiere despertar, puede morir en Neshama también. Y va a volver a la rueda de Sansara a reencarnarse. Girar en esta rueda de Sansara, el infierno vendría a ser que va a volver a esta tierra nuevamente a sufrir la dualidad. Ahora, si despiertas, puedes venir a este mundo, pero ya desanclado del sistema, de la dualidad, entonces vas a venir como un ser despierto, como vino Yeshua. Aunque sufrió, pero él entendió que él no era el cuerpo. Él era un alma primigenia. Entonces, cuando le destruyeron su cuerpo, bueno, mi cuerpo era nada más un temporal. Yo soy la conciencia primigenia, indestructible. Yeshua veía desde la perspectiva que él era energía. Y la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? Entonces él lo veía desde ese nivel como, no me pueden destruir a mí, decía. Pero una persona humana piensa, ya cuando muere termina todo acá. O me espera un infierno, entonces él está con un temor, un pavor, y eso alimenta constantemente al Satán. El Satán vendría a ser este sistema, este colectivo de seres humanos. Y si quieres verle desde el lado extraterrestre, también los sumerios, Enki, Enlil, ¿ya? Puedes verle diferentes perspectivas. Ya te dije, tú eres un ser multidimensional. Utiliza lo básico, los 70 maneras de ver la vida, como lo hacía Adán. El básico, pero hay muchas maneras de ver la vida.
¿Qué es verdad para ti? Para alguna persona es verdad ese libro religioso. Y te van a pelear, te van a decir, no, esta es la palabra de Dios, Señor. Acá dice Dios mata, Dios da vida. Y te van a decir todavía, no, lo que hizo Josué no fue robar, porque si Dios es dueño de todo, te van a decir, ¿cómo va a robar Dios? Te van a decir, pero es que ellos están castrados. Dios no puede robar, Señor, porque si Dios es dueño de todo, ellos le ven a Dios en singular, como uno, como una entidad chiquita o grande, como le ven que está parado ahí juzgando desde arriba y diciendo, no, tómate soy dueño, haz lo que me da la gana. Y el otro es nada más su robot que va y roba, mata, pero no tiene la capacidad de entender que Él es Dios. Que es un Dios en evolución. No entiende, no puede verlo. Él va a justificarlo desde su libro y lo sabe de memoria, pero tú también tienes que saberlo de memoria ese libro. Tú también. Recuerda que para que puedas manejarte en este mundo tienes que investigar, saber cómo se maneja esta prisión. Esta es la prisión 3D. Tienes que saberlo cómo se maneja para que puedas ayudar a otros. Por eso nosotros investigamos la Biblia, la Torá, el Corán, libros de metafísica, astrología, cabalística. Hemos pasado los episodios de las festividades judías. Por ejemplo, yo practicaba las festividades desde Pesaj, desde el mes de Nisan, Pesaj, la primera festividad del judaísmo, hasta Simchat Torah, que es la última festividad, ¿ya? Después del Sukkot y todo lo he vivido yo. Y también maldecía y bendecía en los rezos de la Amidá. Y creaba egregor y vivía, atacaba con los brujos. Una batalla con los brujos yo tenía tal como Moshe, me quería Moshe. Entonces yo sé, Señor, cómo viven ellos. Yo lo viví. Tal como vivía Moshe, maldecía también y hacía también los holocaustos, no como los animales, sino me refiero que también como hacen los cabalistas. Pones la vela y al final del Shabbat también hay una para matar a la citra jará, hay una parte el final, el cierre del Shabbat también hay. El sábado ya cuando va descendiendo el sol, el Shabbat hay una maldición también que maldice a los pueblos, que enciendes la vela, ¿cierto? También. No me acuerdo cómo se llama exactamente ese ritual, que ahí están las maldiciones. Y recuerda que el Shabbat los judíos se emborrachan. Alcohol. Corre alcohol, kasher, sí. Bueno, no todos toman. Bueno, kasher significa, pues, comprarte una uva y licuar, yo le hacía así, licuaba y practicaba el Shabbat, es kasher. Pescado, kasher, sin escama, ¿cierto? Con escama, kasher. Entonces, eso es. Y ya si tú pasaste, viviste los eventos, no te pueden engañar, señores. Ahora que tú lo ves, hay muchas personas que me dicen, no, señor, se enojan, se molestan. Porque usted ha investigado teóricamente, nomás, señor. No lo vivió en carne propia esos episodios. He ahí la diferencia. Si usted nada más lo ve teóricamente, te pueden manipular, pero tú ya pasaste, recorriste ese camino. ¿Cómo te puede manipular un cabalista? ¿Cómo te puede manipular un maestro de la Torá o un rabino? Ya sabes que el rabino es un sacerdote egipcio más, un sacerdote de la oscuridad nada más, un rabino. Pero esto lo van a entender muy pocos, ¿ya? Esto lo van a entender muy pocos, así que hasta la siguiente, yo creo, porque ya TikTok me está diciendo hasta acá nomás. Pero yo lo voy a tratar de compartir en partes, ya está todo lo que estoy acá dando informe. Ya TikTok me está queriendo cortar. No le conviene a los chinos también, porque los chinos también tienen su parte oscura, tienen también sus reptiles, el grupo chino. También están, dentro de ellos hay un mundo sionista también. Los budistas también ya fueron contaminados con la epidemia sionista. No sé si usted investigó, los budistas ya están, tal como fue el hinduismo. Le puse el ejemplo del tiempo tridimensional, ya fueron contaminados ellos. Entonces, por eso no les gusta a algunos. Y si te vas al Facebook, a mí me paran bloqueando en Facebook. Eso Zuckerberg es lo mismo, es un sionista, es un reptil nada más. Así que saludos, hasta la siguiente y vamos a seguir compartiendo información, ¿ya? Y sería bueno que los que puedan se inscriban a mi nuevo canal de YouTube porque el anterior me lo bloquearon. Mi nuevo canal de YouTube, los que quieren ser parte para compartir información de este tipo, ¿ya? Y no solo de este tipo, sino de diferentes áreas, ¿ya? Que vamos a ir investigando. Tengo también el libro de Osho,
El secreto de Osho, un librazo, una información de un nivel muy avanzado ya, que te va a destapar el cerebro. Así hasta la siguiente, ¿eh?